una comparativa entre el círculo y la espiral a la luz de la Biblia. Hoy hablaremos sobre la situación espiritual de los seres humanos a la luz de dos figuras geométricas, el círculo y la espiral, siendo la idea hacer una comparativa para saber si en realidad somos libres. En este tiempo en el que la inteligencia artificial y las redes sociales quieren apoderarse de la voluntad, el tiempo y del dinero de las personas por medio de algoritmos, resulta fundamental hablar de la libertad, pues no es posible hablar de paz, poder, salud, justicia, alegría, prosperidad, esperanza y bienestar si no somos individuos libres. Así es, todo inicia con esto y en dicho sentido con el libre albedrío, es decir, con la facultad que tenemos para elegir. Lo primero es apuntar que el concepto de libertad que tenemos es muy limitado. Por consiguiente, se encuentra distorsionado. Veamos lo que en general significa para los humanos. En primer lugar, creemos que somos libres por el hecho de no estar literalmente en presidio o secuestrados. Asimismo, solemos pensar que lo somos porque no estamos atrapados en las drogas. Por otro lado, y en grande medida, la relacionamos con el dinero. En vano suponemos que entre más lo tengamos, seremos poderosos y libres, y así podremos realizar nuestros planes y sueños. De ahí que el dinero sea el objeto más codiciado y perseguido, literal, el ídolo número 1. También se habla de ser libres por medio del estudio y el conocimiento. A esto hay que añadir que millones de personas creen que su religión, su secta o su Dios, hecho a su imagen y semejanza, les otorgan libertad. Igualmente, infinidad de gente cree que el arte en sus diferentes expresiones es liberador. Y por supuesto, hay quienes vanamente suponen que un líder político o una ideología política los llevarán a la liberación. De sobra está mencionar que hoy más que nunca circulan por internet cientos de doctrinas psicoanalíticas, filosóficas y pseudoespirituales que prometen liberación. Dos últimas utopías humanas acerca de la libertad. Me refiero a la de la conciencia y a la de la fuerza de voluntad. En efecto, también creemos que a través de la conciencia y de nuestra voluntad podemos llegar a ser libres. Puras falacias, ni una ni otra pueden liberarnos. Ambas son potencias terrenales que están sujetas a los designios de la mente y de la carne. Básicamente hablando, estas son las formas de cómo vemos la libertad. Con todo, la realidad es que nada de lo anterior puede darnos verdadera emancipación. Nadie es libre por el hecho de no estar en presidio o plagiado, tampoco por no consumir drogas. Semejante idea es una mentira, puesto que los narcóticos espirituales, como la queja, la presunción, el orgullo, el victimismo, la lujuria, la mentira, la tristeza, la ira, la manipulación y la soberbia, por citar solo unos cuantos, son mucho más letales que los estupefacientes físicos y es necesario admitirlo. Todos somos adictos en mayor y menor medida a estos vicios. Ahora, con relación a la posesión del dinero, sucede que entre más lo tenemos, más prisioneros somos, ya que por medio suyo podemos adquirir infinidad de cosas y servicios de los cuales rápidamente nos hacemos dependientes, por no decir esclavos. Incluso los pobres son presos del deseo de vivir como los ricos y resultan ser tan siervos de lo que traen en los bolsillos y en su imaginación, como los potentados lo son de su cuenta bancaria, inversiones y propiedades. ¿Y qué decir del conocimiento y la educación como vía para alcanzar la libertad? Cualquier persona analítica sabe que el intelecto, la razón y su criada, la lógica, se desarrollan dentro de un círculo vicioso en el que solo se formulan preguntas y respuestas que arrojan nuevos e inacabables cuestionamientos. Por esta razón resultan altamente esclavizantes y se encuentran muy lejos de llevarnos a una verdadera liberación. De hecho, si hay algo que nos mantiene bajo esclavitud, es la razón, es decir, los pensamientos. Y hablando del arte, ¿en realidad libera el arte? Aunque puede ser hermoso y virtuoso si está inclinado hacia el bien, la justicia y la verdad, por sí mismo está incapacitado para trascender de manera permanente el espacio físico-temporal.
Esto quiere decir que se trata de un vehículo limitado que solo puede sublimar la realidad por instantes y nada más. Al ser una expresión humana, está destinada a elevarse hasta su punto máximo de elevación para luego descender, inevitablemente, al punto de partida y aún más atrás. En cuanto a las doctrinas del mundo, hay que decir que todas son fraudulentas y que no llevan a la verdadera libertad, la que por naturaleza es permanente, estable y sobre todo visible. ¿Y la conciencia reporta libertad? Todo lo contrario, al ser una especie de tribunal de juicio que llevamos dentro, nos mantiene subyugados por medio de las acusaciones que nos hace y de las justificaciones que de continuo emite acerca de nuestras palabras y actos. Dicho esto, es necesario reconocer que vivimos en una tiranía y que nos encontramos fatalmente atrapados dentro de un círculo infranqueable del cual es imposible escapar. Peor aún, estamos condenados a caminar dentro de éste sin posibilidad de detenernos, pues en dicha circunferencia no es posible parar. En una palabra, no hay forma de salir de ahí, porque somos débiles e insolventes física y espiritualmente para hacerlo. Desde esta perspectiva es imposible sostener, como millones piensan, que los seres humanos tenemos libre albedrío. Esto es falso. Los prisioneros no tienen dicha facultad. El círculo es una cárcel hermética y todo lo que podemos elegir se encuentra dentro de la limitada gama de posibilidades que hay dentro de este, y no hay la opción de ser libre. Eso sí, y es lo que cuenta, se puede anhelar serlo. La realidad es que nadie puede evacuar de ahí. No sirven el dinero, la fuerza física, la voluntad, las sustancias, la conciencia, el dinero, nuestras buenas obras y esfuerzos, la tecnología, la ciencia, la religión que profesamos y la deidad que adoremos. Ahora bien, ¿de qué o de quién somos reclusos? Esto es lo que importa. Sin lugar a dudas estamos dominados por nuestros pensamientos, memoria e imaginación, pero también por las emociones, por los sentimientos y pasiones que emergen de nuestro corazón, las que nos bombardean de continuo y someten a cada instante. Somos reos y reas de nuestros planes, proyectos, ambiciones y deseos. Más aún, estamos cautivos por la visión que tenemos de la vida, del mundo y aún de la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y claro, somos esclavos de una lista muy extensa de vicios y adicciones. Pero, en última instancia, ¿de quién somos esclavos? La respuesta es sencilla, aunque absurda para nuestra razón y una bomba para nuestro ego. Antes de decirlo, es necesario entrar en un tema controvertido y polarizado. Me refiero a la Biblia. Pues bien, este libro tan repudiado y amado, y del que tantas religiones se han valido para controlar a las masas y saquearlas económicamente, sostiene que los humanos nacimos esclavos a causa de una palabra que la gran mayoría repudia por ignorancia, y esto en gran medida por el retorcido concepto y enfoque que le han dado las religiones, en particular el cristianismo. Me refiero al pecado, una palabra molesta y fastidiosa, y para muchos motivo de risa y de mofa. Con todo, resulta imprescindible hablar de esto para entender con precisión. ¿Qué es el pecado? Para no entrar en complicaciones teológicas y aburridas, expongamos esto de la manera más sencilla y profunda posible. En sí mismo, pecado es igual a transgresión o infracción de una ley. Por extensión, es equivalente a injusticia o felonía. En otro sentido, también significa error o imperfección. Ahora bien, en el contexto que estamos hablando, se trata de pecado contra la ley de Dios, lo que lleva las cosas a otro nivel, ya que delinquir contra esta equivale a ofender al mismo Creador, la dimensión más honda y delicada del pecado, ofensa dirigida contra Dios. Por otro lado, hablar de este tema es hablar de la culpa, otra palabra pésimamente entendida y muy mal vista. Y una vez más lo digo, esto se debe a la nefasta idea que la religión ha difundido y propagado, en particular el cristianismo. Lo cierto es que de acuerdo a la Biblia, los humanos no solo nacimos esclavos, sino además culpables, con culpa.
Quiero aclarar que no se trata de culpas imaginarias o aprendidas, como en general sostiene la psicología y varias corrientes filosóficas. De ninguna manera, se trata de una culpabilidad real ante el tribunal celestial, el que condena a toda la raza humana, por cuanto no hay una sola mujer y hombre que no haya nacido no solo sin pecado, sino que no lo haya cometido en pensamiento y obra. Nuestra trágica situación no termina aquí, pues el pecado y la muerte están íntimamente vinculados. Con esto quiero decir que nuestras transgresiones en contra de la ley de Dios generan esclavitud espiritual y culpas en nuestras almas y conciencias. Sin embargo, la última consecuencia del pecado es la muerte. Dicho de otra forma, el pecado produce culpa y servidumbre espiritual. El resultado final de esta suma es la muerte, ya que de acuerdo a la palabra de Dios, los infractores de la misma deben morir, y mientras este suceso llega, están condenados a vivir en esa cárcel inmisericordia. El círculo cerrado. No obstante, la gran pregunta es esta: ¿quién introdujo el pecado y la muerte al mundo y a nuestros cuerpos? Aquí entramos en algo todavía más escandaloso. La palabra nos revela que una criatura espiritual se reveló a Dios, su creador, y debido a esto, y por permisión de Él, entraron al mundo el sufrimiento, las enfermedades, el dolor, la esclavitud, la tristeza, el miedo, la pobreza y la muerte, entre otras manifestaciones del mal y de la injusticia. Esto nos lleva a decir que, contrariamente a lo que piensan millones de personas, ni la muerte y la maldad, ni nada que se oponga a la justicia, la verdad, la vida y el bien, son normales. Es terrible y lamentable que la gran mayoría piense que esto es normal y que es parte de la vida. Insisto, lo malo, el sufrimiento y todo lo negativo son consecuencia o secuelas de la rebelión cósmica antes mencionada. En síntesis, estamos apresados en el círculo y no podemos salir de ahí. Sencillamente no hay forma. Necesitamos ser trasladados a la espiral y lo primero que hay que hacer es querer salir de ahí. Ahora hablemos de la espiral, de esa figura geométrica tan parecida al círculo y sin embargo diametralmente opuesta. Pues aunque tiene forma circular, no se trata de uno cerrado, sino que tiene, a diferencia de una rueda, un principio y un final. Esto es lo que distingue al círculo cerrado de la espiral. El primero representa el eterno retorno de lo mismo, lo fatídicamente cíclico y la repetición de la monotonía inacabable, mientras que el segundo representa la libertad. Para entender mejor, veamos gráficamente a qué clase de espiral me refiero, pues a diferencia de la que une las hojas de un cuaderno, estoy hablando de una espiral elíptica, es decir, de una que va de más a menos, algo así como una galaxia burbuja. En efecto, nuestra espiral comienza con un punto de partida en el que la primera curva es la más grande de todas. De ahí en adelante las vueltas van cerrándose o achicándose gradualmente, de tal manera que todas se difieren en el diámetro y todas nos conducen al punto final. Bíblicamente hablando, la espiral comienza con Génesis y culmina con Apocalipsis. Ahora bien, la promesa central del Antiguo Testamento es la llegada del Mesías, mismo que testifica el Nuevo Testamento. No vamos a ocuparnos en este instante de su nombre, sino de su obra de salvación y de las implicaciones que tuvo y tiene. En síntesis, el Salvador es quien paga con su vida por los pecados y transgresiones de todos los escogidos que viven encarcelados y cargados de culpas dentro del círculo hermético. Su muerte significa la propiciación jurídica y perfecta por nuestras culpas ante la ley de Dios, mientras que su resurrección o victoria sobre la muerte constituye el juicio y triunfo definitivo sobre el enemigo que nos tiene aprisionados. Se trata pues de una doble libertad, primeramente de tipo legal por causa de la ley, en segundo lugar es fáctica por cuanto el Mesías nos da el poder y la autoridad espiritual suficientes para vencer a cada momento a todos nuestros enemigos. Cuando una persona reconoce su situación jurídica ante la ley de Dios, ante Dios mismo, esto es, la de culpable,
y recibe con humildad y gratitud al Mesías en su alma como su Salvador y Redentor, es decir, como aquel que con su muerte expía por sus culpas, en ese momento es justificada ante el tribunal celestial y por lo mismo es perdonada. Además, es sustraída del círculo y posicionada en la espiral. Esto equivale a pasar de la muerte a la vida. Literalmente, es salir de la prisión a la libertad. En una palabra, significa volver a nacer, un evento sobrenatural que acontece en todos aquellos que reconocen su responsabilidad ante Dios y además están cansados de ser esclavos del círculo, o mejor dicho, de aquel que lo comanda. Es un hecho que mientras estemos acomodados en nuestra zona de confort, no saldremos de ahí. Con todo, es necesario decir que el círculo se encuentra destinado a la extinción. En cambio, la espiral es un camino que finaliza con la transformación total de nuestro ser, pues al final se encuentra la vida eterna y la glorificación de nuestros cuerpos. En tanto que el destino final del círculo, insisto, es el lago de fuego y azufre. En fin, en el círculo no hay futuro, mientras que en la espiral no solo hay libertad inmediata y una perspectiva eterna, sino dominio hoy sobre nuestros enemigos. Para finalizar, sé que para muchas personas todo lo dicho parece una locura, un disparate, un discurso demencial y delirante. No solo por el desprestigio que tienen la Biblia y el Dios verdadero, los que para muchos son factor de fastidio y de tedio, sino porque para una gran mayoría de jóvenes la idea del cielo y el infierno es poco o nada atractiva, por no decir ridícula. Lo primero que hay que hacer es separar a Dios y a la Biblia de todas las religiones y conceptos religiosos, teológicos y espirituales que hay en la tierra. Millones de individuos creen que el Creador y las Escrituras son equivalentes a religión, credos, rituales, liturgias, normas y leyes. Otros creen que la Biblia es un libro mitológico y en el mejor de los casos uno histórico, con contenido moral y ético. Gravísimo error. El hecho de que los tres sistemas religiosos aparentemente monoteístas se basen en mayor o menor medida en la Biblia, me refiero al judaísmo, al cristianismo y al islam, no implica que se trate de un libro religioso, y mucho menos que el Eterno tenga algo que ver con ese centro de control, con ese circo, con ese meganegocio que en el fondo son todas las religiones. Te invito a que salgas del círculo cuanto antes. Toda tu vida has estado ahí, por lo que respetuosamente te hago una serie de preguntas. ¿Qué te ha dado vivir ahí? Haz un ejercicio de honestidad, un balance de lo que has hecho y dejado de hacer hasta el día de hoy. ¿Te sientes verdaderamente alegre o estás frustrado y vives en la frontera permanente con el país de la depresión? ¿Gozas de una libertad profunda? ¿Puedes enfrentarte solo y sola a un mundo que cada día se vuelve más hostil, cruel e inseguro? Y lo más importante, ¿quieres recibir poder para vencer a tus enemigos o prefieres seguir siendo esclavo de tu propia voluntad? La decisión es de cada uno. Seguramente tienes miedo a dar el paso. Te pido que no te dejes vencer y que tengas confianza en estas palabras dichas por Dios mismo. Juan 8, 31 y 32, 34, 35 y 36. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si este material ha aportado algo a tu vida, no olvides suscribirte al canal y ponerle like. Y si quieres apoyar este proyecto y ver material especial, de antemano que Dios te lo multiplique. Cualquier comentario o pregunta que tengas, no dudes en escribirnos. Gracias.